A ver, bien, cuando hablamos de las tecnologías de información y comunicación, efectivamente, el punto importante aquí es de que nos permite, sí, nos permite trabajar, sí, trabajar y enviar, sí, enviar lo que es la información. Sí, vamos a empezar por ahí, ¿no? Esta información, ojo, envío de información, ojo, no es solamente cuando empiezan a existir las tecnologías, es decir, por ejemplo, los ordenadores, las radios, no. Lo que es el intercambio de información se suscita desde hace miles de años, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el ahora? Que ahora pues contamos con estas tecnologías, ¿sí, no? Que vienen como tecnologías de información, ¿no? Entonces, efectivamente, ya con este proceso de las tecnologías, y un punto, por ejemplo, para rescatar, viene a ser la sistematización, ¿ya? De los diferentes procesos que hemos realizado o que realizamos a diario, ¿ya? Por ejemplo, un simple ejemplo, ¿no? Los correos electrónicos, ¿no? La mensajería instantánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí utilizamos herramientas como el Internet, los equipos telefónicos, herramientas como los correos electrónicos, ¿no? Entonces, ya el intercambio de información es mucho más directo, mucho más rápido, ¿sí? Entonces, todo este conjunto viene a ser parte de las tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación, vamos a entrar a dos aspectos. La primera viene a ser lo que es el hardware. ¿Qué viene a ser el hardware? A ver, ¿qué es el hardware? Ya, ya, muy bien, ya, muy bien. Parte física, mm, ya. mm, las imágenes que muestra te refieres, ¿no? Ya, a ver, ¿alguien más? Ya, sistema informático, soporte. No podríamos hablar acá de un sistema o de un soporte informático, precisamente. Bien, primero, cuando hablamos del hardware, ¿sí? Precisamente hablamos de la parte física o de la parte tangible, como bien lo han mencionado aquí. Es decir, es la parte que nosotros podemos ver y observar, ¿no? Podemos ver, podemos tocar. Por ejemplo, dentro de esto tenemos, por ejemplo, el monitor, tenemos, por ejemplo, el CPU. ¿Qué más? A ver. Ya, muy bien. Ya, excelente. A ver, ¿quién más? A ver. Ojo, a ver, ya, a ver, para aclarar esta parte. Dentro de lo que es el hardware, ¿sí? Se divide en dos,
partes. La parte externa, ojo, la parte externa, los periféricos externos, como también se le denomina, y los componentes internos, ¿sí? Los componentes internos, ¿sí? Dentro de los componentes externos, por ejemplo, dentro de los componentes externos, tendríamos, por ejemplo, como les mencionaba, el monitor. ¿Qué otros componentes externos tendríamos? A ver, ya, ya, muy bien. ¿Cuáles más? Teclado, mouse, CPU. Ya, ya, muy bien. El micrófono. Ya, ya, ujú. Teclado. ¿Cuál más? A ver, a ver. ¿Y por qué me dicen que todo esto es CPU? A ver, ¿qué viene a ser esto? Ese es el CPU, la unidad central de procesamiento. Ojo, este componente, este componente es el que se encuentra dentro de este otro. ¿Cómo se llama este? Este se llama el case o caja, o en algunos casos le llaman como torre. Tiene, bueno, distintos nombres, ¿no? Pero generalmente le llamamos case, ¿no? Case o caja, ¿sí? Mucho ojo con eso, ¿ya? El CPU, ¿no? Como le digo, es la unidad central de procesamiento. Es la que se va a encargar de establecer o, en este caso, mandar todas las indicaciones que nosotros realizamos. ¿Sí? Es básicamente el corazón de los ordenadores. ¿Sí? Pues mucho ojo con eso. ¿Ya? Entonces, este CPU también es un componente interno. ¿Ya? El CPU es un componente interno. Dentro de eso también tenemos lo que es, por ejemplo, la tarjeta de video, tenemos la tarjeta de red, la placa madre, la memoria RAM, entre otros. ¿Sí?
Entonces, es ahí donde ya hablamos tanto de los componentes externos y los componentes internos, ¿sí? Ahora, ¿qué vendría a ser el software? A ver. Ujú, claro. Ujú, ya, muy bien, claro. Básicamente vienen a ser todos los programas que nosotros utilizamos o conocemos, ¿no? Por ejemplo, Word, Excel, incluso, por ejemplo, el uso del teclado. Para que nosotros, por ejemplo, podamos utilizar los teclados, ¿no? El teclado, el mouse, eh, el audio, la red, ¿no? Todos estos componentes, ¿no? Que físicamente los tenemos, para poder utilizarlos necesitamos y requerimos de un software, ¿sí? Y el software básicamente viene a ser, ojo, una serie de instrucciones, ¿sí? Una serie de instrucciones. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, estas instrucciones, ojo, vienen a ser prácticamente lo que permite, ¿sí? Lo que permite de que estos componentes físicos, es decir, el hardware, puedan funcionar, ¿sí? Pueda funcionar, ¿ya? Ahora, dentro de este software tenemos el más importante que viene a ser el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo. ¿Y qué vendría a ser el sistema operativo? A ver, almacenamiento. No. Ya, 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 muy bien. A ver, ¿alguien más? Ujú, ya, claro, para empezar, muy bien. Sí, a ver, Danica. Ya, ok, a ver, efectivamente, para empezar, el software, o en ese caso el sistema operativo, ¿sí? Eh, cuenta con una serie de instrucciones, voy a empezar por ahí, ¿sí? El cual precisamente va a permitir, ¿sí? Va a permitir que los componentes externos e internos puedan funcionar, ojo, puedan funcionar, es decir, que nosotros como usuarios podamos conectarnos con los ordenadores, es decir, que nosotros demos las instrucciones a los ordenadores, ¿ya? Es por eso que les decía, ¿no? Para poder utilizar, por ejemplo, desde el botón de encendido, el teclado, el mouse, no sé, la tarjeta de red, Wi-Fi o cualquier otro componente de los ordenadores, requerimos de un software. Y este software, sí, este software se encuentra precisamente, ¿sí? En el sistema operativo. Es por eso que, por ejemplo, ¿no? Nuestra compañera mencionaba que viene a ser un conjunto de
programas. O podríamos llamarlo también en este caso un conjunto de controladores. ¿Por qué? Porque nos va a permitir controlar estos dispositivos, ¿no? El teclado, el mouse, incluyendo la pantalla, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Entonces, el software, o en este caso el sistema operativo, ¿sí? Nos va a permitir, o va a permitir que el usuario, es decir, nosotros, podamos manejar y trabajar con los ordenadores a través de una interfaz, ¿no? Entonces, interfaz pues viene a ser en ese caso, por ejemplo, del sistema operativo de Windows, ¿no? La ventanita de bienvenida, ¿no? El inicio de sesión, por ejemplo, toda esta área de aquí. ¿Cómo se llama toda esta área que estoy seleccionando en este momento? A ver, exacto, el escritorio, ¿no? Todo esto es el escritorio. Ya, listo, el escritorio. ¿Qué más tenemos aquí? Esta parte inferior, ¿cómo se llama? Exacto, la barra de tareas, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, todo lo que nosotros estamos observando en este momento, es gracias al sistema operativo. Todo sistema operativo, ojo, está enfocado en trabajar en base a una interfaz, a una serie de instrucciones que nos va a permitir controlar precisamente estos componentes. Ahora bien, entrando ya a lo que viene a ser el sistema operativo y la interfaz de este. ¿Para qué me sirve el escritorio? ¿Qué finalidad tiene? ¿Cuál es su finalidad? A ver, ya, ¿qué más? Ya, mm, ya, te refieres al escritorio, ya, muy bien. A ver, empezamos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en un documento o, por ejemplo, quiero trabajar en el blog de notas, ¿dónde visualizo la ventana del blog de notas? ¿Dónde lo están visualizando en este momento? A ver, ya, en el escritorio, ¿no es cierto? Y si no tuviese el escritorio, ¿lo podría visualizar? A ver, ¿qué creen? A ver, exacto. Vean, la, la función principal de nuestro escritorio, ¿sí? De nuestro escritorio, no es precisamente, ya, no es precisamente de que me muestre, ya, de que me muestre esta aplicación. Oh, perdón, ¿cómo se llama esto? ¿Esa aplicación? Exacto, es un icono, ¿no? Icono de acceso directo, no es la aplicación, es un icono de acceso directo. Entonces, el objetivo principal del escritorio, ojo, no es de que me muestre un acceso directo, no es, por ejemplo, de que me muestre,
carpetas, no es de que me muestre imágenes o no es de que me muestre documentos. Ese no es el objetivo principal del escritorio. Ojo, no lo es. No lo es. El objetivo principal del escritorio es que me muestre, ¿sí?, las ventanas con las cuales, ¿sí?, con las cuales voy a trabajar, ¿sí? Ese es el objetivo principal del escritorio. Porque si se trata, por ejemplo, de abrir un programa o de tener acceso a un programa, puedo buscarlo en el botón de inicio, ¿no? Ahí está. O puedo incluso utilizar la barra de tareas, que ojo, también tiene esa otra función, ¿sí? Por ejemplo, la barra de tareas, ¿para qué me sirve? Ya, vamos por ahí. ¿Quién más? A ver. Brian, por favor, ¿puedes volver a repetir? Ya, ya está, muy bien. Ya, por ejemplo, para esta última opción, ¿no?, de tener acceso a las aplicaciones que frecuentemente utilizamos, también lo podríamos tener en el escritorio. Ojo, ¿no? Así como puedo tener los accesos directos en la barra de tarea, ¿no?, también lo puedo tener en el escritorio. Pues bien, por ejemplo, allí ambos cumplen la misma función. Y les vuelvo a repetir, yo me voy al botón de inicio y tranquilamente puedo buscar la aplicación, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo principal de esta barra de tareas? Ya, pero no es precisamente eso. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá tenemos el programa de Excel, ¿no? Vean, acá es en mi barra de tareas, y tenemos, bueno, o tengo el blog de notas. A simple vista, ¿cuál de las dos aplicaciones está ejecutada? Cuando hablamos de ejecutar, hablamos de abrir el programa, no de iniciar el programa. A ver, ¿cuál de estas? ¿Cuál? ¿Y por qué no el Excel? Si también es en la barra de tareas. Ya, muy bien. Exacto, ¿no? El blog de notas es el que está siendo ejecutado. Pues bien, la función de la barra de tareas, en primer lugar, es de que me permita visualizar y que me almacene los programas con los cuales estoy trabajando. Yo tranquilamente puedo eliminar todas estas aplicaciones como acceso directo de la barra de tareas. Y cuando yo vaya a abrir, por ejemplo, el blog de notas, tranquilamente en la barra de tareas me va a mostrar que estoy trabajando y se está ejecutando esa aplicación. Y una vez que lo cierre, igual se va a borrar, es decir, va a desaparecer, vean, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a ver, por ejemplo, en el Excel lo voy a ejecutar, ¿no? Lógicamente aquí me va a mostrar de que está en un proceso de ejecución y cuando yo lo cierre, me olvidé, a ver, voy a desactivar esto un momento, ya, ahora sí. Vean, voy a volverlo a abrir, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es decir, la barra de tareas me está mostrando qué aplicaciones, ¿sí?, están siendo ejecutadas, qué aplicaciones he abierto para que sean ejecutadas. Y cuando yo lo cierre, simplemente lo que va a hacer es ocultar la aplicación, cerrar la aplicación. Eso implica de que ya no lo estoy trabajando, no lo estoy utilizando.
Entonces, en sí viene a ser esto esta la función principal de la barra de tareas, ¿sí? Ya adicional a eso, nosotros podemos anclar en la barra de tareas los programas para tener un acceso más directo, ya como una segunda opción, ¿sí? Es más, esto lo podemos llenar de aplicaciones, no hay ningún problema. Pero al final lo que me va a mostrar, lo que tiene que mostrarme ahí, es de que qué programas, ¿sí? Qué programas, qué aplicaciones estoy utilizando para, para trabajar, ¿sí? Qué programas se han ejecutado para que yo pueda trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué otras características tiene la barra de tareas? A ver, a ver, a ver, ya. ¿Qué otras características tiene la barra de tareas? Por ejemplo, le vamos a dar clic derecho o anticlic en esta área vacía, ¿sí? En esta área vacía, ¿ya? Acá, ¿sí? Ahí. Le damos clic derecho o anticlic, ¿sí? Vean. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan? Ya, ok. A ver, les indicaba. A ver, de nuevo. Estábamos en el... A ver, ¿qué parte? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Para qué me sirve un acceso directo? A ver, ya. Ujú, claro, exacto. ¿No? Básicamente, pues, es como cortar camino, ¿no? Como tomar un atajo. Listo, ¿no? Entonces ya, yo ya tengo, acá por ejemplo, les voy a repetir,
un atajo para entrar a esta carpeta a la cual pues o con la cual voy a trabajar constantemente, ¿sí? Y lo propio puedo hacer con los documentos desde la barra de tareas, ¿sí? A ver, lo vamos a ver ahorita. Vamos a terminar con esta parte. Entonces, vean, puedo generar o puedo crear accesos directos, ¿sí? Accesos directos para mis carpetas. Ojo, para las carpetas. Aquí no voy a poder generar para mis documentos, solamente para las carpetas, ¿ya? Ahora, quiero, por ejemplo, eliminar esto, es decir, quiero desaparecer, quiero ocultarlo. ¿Qué hago? Le vuelvo a dar clic derecho, me voy a la barra de herramientas y vean, se genera aquí. ¿Qué hago? Simplemente lo desactivo, le doy un clic y listo. Se desactiva, ¿sí? Esto me permite la barra de herramientas. Luego tenemos las opciones de ventanas, ¿sí? Ahí está, ventana en cascada, apiladas y en paralelo. ¿Para qué me sirven estas tres opciones? Me sirve para organizar las aplicaciones o programas que yo tenga en el escritorio, ¿sí? Yo tenga en el escritorio. Me permite organizar, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el administrador de tareas. ¿Quiénes han utilizado o han aplicado este administrador de tareas? A ver, Samir, a ver, ¿para qué nos sirve? A ver. Ya, ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Linda, Kimberly, a ver. Ya, ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? Sí, a ver, Abel y luego Luis. A ver, Luis Edward. Ya, muy bien. A ver, Luis Edward. Ujú. Ya, muy bien. ¿No? Ahí está. Y bien, efectivamente, ¿no? Como dice el nombre, ¿no? Me permite administrar las tareas, es decir, administrar los procesos, ¿sí? Los procesos que realiza mi ordenador y poder de alguna manera controlar cada uno de estos procesos. Ahora, su compañero, por ejemplo, mencionaba lo siguiente, ¿no? Eh, aplicaciones en segundo plano, ¿no? O procesos que se ejecutan de manera automática. Efectivamente, vean, cuando nosotros iniciamos nuestro sistema operativo de Windows, ¿ya? No solamente después de que se inicia solamente el sistema operativo, es decir, la interfaz del sistema operativo, en este caso de Windows, sino que también hay procesos que nosotros a simple vista, vamos a decirlo así, no vamos a poder verlo, pero que sí se ejecutan,
¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, viene a ser el antivirus, ¿sí? Se han dado cuenta que, por ejemplo, ¿no? Cuando iniciamos nuestros ordenadores o nuestras portátiles, ¿sí? Cuando iniciamos nuestras portátiles, eh, automáticamente, ¿no? Nos muestra un análisis de escaneo, ya nos muestra un análisis de escaneo de nuestro sistema operativo. ¿Y quién hace este análisis? El antivirus, ¿cierto? Díganme, ¿alguno de ustedes lo ha ejecutado de manera manual al iniciar Windows o se ha ejecutado de manera automática? Exacto, se genera de manera automática. Hace el escaneo de manera automática, ¿sí? Entonces, así como el antivirus, ¿no? Que es un análisis de manera automática, existen también otros procesos, ¿sí? Que se ejecutan de manera automática. Y precisamente aquí es donde nosotros vamos a poder observar estos procesos. Por ejemplo, eh, este primer grupo, ¿sí? Me está mostrando, ¿sí? Me está mostrando los procesos que en este caso nosotros hemos ejecutado, ¿sí? Que nosotros hemos ejecutado. En mi caso, por ejemplo, he ejecutado con el Camtasia, el Chrome, el explorador de archivos que lo tengo aquí, ¿no? El blog de notas, ¿no? Y el administrador de tareas, ¿no? Que viene a ser este mismo, ¿sí? Ahí está. Sin embargo, también tenemos los procesos en segundo plano, ¿sí? En segundo plano. Estos procesos, como les menciono, se ejecutan, ¿sí? Se ejecutan una vez que nosotros hayamos iniciado el sistema operativo. Algunos de estos programas, ojo, son propios, ¿no? O están dentro de lo que es el Windows 10 o el sistema operativo. Es decir, son los complementos, ¿sí? Son los complementos del sistema operativo. En el cual, por ejemplo, en mi caso, uno de ellos vendría a ser el antivirus, ¿no? Ahí está. A ver, creo que no se ve. Uno de ellos vendría a ser el antivirus, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Adicional a eso, vean, si nosotros vamos bajando, vean, hay muchos procesos que se ejecutan, ¿sí? Se ejecutan del mismo sistema operativo. Por ejemplo, aquí yo tengo lo que es, por ejemplo, la tarjeta gráfica. Por ejemplo, más abajo tenemos algunos complementos de algunos programas, por ejemplo, ¿no? Microsoft Office, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿no? Yo tengo instalado el Word, por ejemplo, que es parte de Office, Microsoft Office, y cuando yo lo ejecuto, ¿sí? Vean, este proceso, es decir, para que funcione el Word, el Excel o cualquier otro proceso, ¿no? Estas aplicaciones requieren de sus complementos, ¿sí? Requieren de sus complementos. ¿No? Estos complementos se ejecutan, ¿sí? En un segundo plano, es decir, sin que nosotros le hayamos dado clic directamente, ¿no? Ahí está. Más abajo, por ejemplo, a ver, por ejemplo, también tenemos el Chrome, por ejemplo, ahí, allí dice, ¿no? Procesos de Windows.
¿no? Es decir, de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, yo no he ido y le he dado clic directamente, no sé, este proceso en tiempo de ejecución del cliente, por ejemplo, ¿no? Yo no he ido directamente a darle clic. Sin embargo, se ha ejecutado, ¿no? Se ha ejecutado. Entonces, estos procesos eh, muchas veces van a ser un consumo de energía, ¿sí? Un consumo de energía. Bien, por ejemplo, si se ejecuta un programa que no necesito y ese programa lógicamente va a ser un consumo de energía, ¿será bueno para mi ordenador? Si no lo voy a necesitar, no lo voy a utilizar, ¿será bueno para mi ordenador? No, no es cierto. Es algo así como, por ejemplo, a ver, mm, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos un local, un pequeño cuarto, en el cual requerimos, no sé, dos personas para que trabajen y lo pinten, ¿no? Por ejemplo. Pero en vez de traer dos personas, traemos tres. Pero ojo, solamente dos pueden hacer el trabajo. Esa tercera persona, ¿no? Está sobrando. No va a ir o nosotros, es un ejemplo, nos lo hemos traído, no nos va a decir, pues, yo no he hecho nada y no me vas a pagar, ¿no es cierto? Al contrario, nos va a cobrar, porque lo hemos traído, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Esa tercera persona, a pesar de que no ha trabajado y le estamos pagando, ¿nos beneficia o no nos beneficia? A ver, ¿qué dice? Claro, no nos conviene, ¿no es cierto? No nos da ningún tipo de beneficio. Es más, si nosotros solamente requeríamos a dos personas, esta tercera persona estaría sobrando. Y lo propio pasa con estas aplicaciones. Cuando se ejecutan, ojo, no quiero decir todos los procesos porque hay procesos que sí son necesarios, ¿sí? Que se ejecuten en un segundo plano, pero hay otros procesos que no necesitamos. No los necesitamos, se ejecuta de manera automática y ¿qué es lo que hace? Nos gasta energía, ¿sí? O nos puede gastar los procesos, el uso, por ejemplo, de la memoria RAM, que ojo, es muy importante el componente de la RAM, ojo. Entonces, lo que debemos hacer o lo que podemos hacer, por ejemplo, desde la ventana del administrador de tareas, ¿sí? Desde la ventana de la... Vean, esta ventana de inicio me va a permitir visualizar las aplicaciones, ¿sí? Que se ejecutan en un segundo plano. Por ejemplo, en mi caso yo tengo, no sé, el uTorrent, tengo el AnyDesk, el ByteSoft FreeRAM, Cortana, tenemos, en mi caso, por ejemplo, tengo la Epson y tengo, por ejemplo, lo que es el antivirus, ¿no? Entonces nosotros aquí, vean, podemos habilitar o deshabilitar, ¿sí? Estas opciones. Es decir, si queremos o no que se ejecuten en un segundo plano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si, a ver, ¿alguien ha utilizado esta de aquí o utiliza la uTorrent? A ver, ¿para qué me sirve? A ver, Víctor, ¿no? A ver, ya, ya, muy bien, ¿qué más? A ver,
Ya, ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, este es un programa que me permite descargar, como bien lo ha mencionado nuestro compañero, programas de internet, pero en realidad lo utilizamos más que todo para descargar eh, programas, o por ejemplo películas, juegos, videos, entre otros, que son archivos muy pesados, ya, son archivos muy pesados. Por ejemplo, no, si yo quiero descargar un archivo, un programa que pesa más de 4 gigas, eh, va a depender mucho, por ejemplo, de la plataforma de donde esté descargando, de mi señal de internet, ¿sí? Va a depender mucho, de la señal se me olvidó, de la señal de la capacidad que me otorguen, por ejemplo, las empresas de internet. Ojo, ¿no? Porque una cosa es la señal, yo puedo tener buena señal, pero la velocidad, por ejemplo, puede ser mínima, ¿no? O viceversa, yo puedo tener una buena velocidad, ¿no? Una velocidad de internet excelente, pero la señal puede ser baja, ¿no? Entonces son dos aspectos diferentes, ojo, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál sea la circunstancia, ¿qué es lo que me permite, por ejemplo, ese programa? Me permite hacer la descarga, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hoy día he decidido, hoy día he descargado, no sé, 2 gigas de 6, es decir, el programa pesa 6 gigas y solamente he descargado 2. ¿Qué hago? No hay ningún problema. Simplemente, mañana o más tarde puedo yo continuar con la descarga, es decir, le puedo poner una pausa, ¿sí? Una pausa y hacer la descarga posteriormente, ¿no? Es una de las tantas opciones, ¿no? Si este viene a ser otro tipo eh, de descargas que hay en Internet, ¿no? Eso lo vamos a ver más detalladamente en aplicaciones en línea, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, este programa, por ejemplo, se ejecutaba de manera automática, es decir, estaba habilitado el estado. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros podemos deshabilitar, es decir, que si le damos clic aquí, vean, me va a mostrar ya sea habilitado o deshabilitado, dependiendo de la opción. ¿Sí? Ahí está. Entonces aquí nosotros vamos a poder controlar qué aplicaciones queremos o no que se ejecuten de manera automática. ¿Sí? Luego tenemos lo que es los usuarios. Vean, si se dan cuenta aquí, por ejemplo, me muestra básicamente lo mismo que me muestra en la pestaña de proceso. Vean. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí, en esa ventana o en esa pestaña de usuarios, ¿sí? ¿No? Como dice el nombre, ¿no? Me va a mostrar por usuarios. Por ejemplo, esta máquina, por ejemplo, yo lo puedo habilitar para 5 usuarios, ¿no? 5 diferentes usuarios. Cada usuario puede trabajar de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar aquí? ¿No? Lo que me va a permitir visualizar es la cantidad de uso, ¿no? De cada uno de estos elementos de CPU, memoria, disco, red, GPU. Cada usuario, ¿cuál ha sido la cantidad que ha utilizado? Por ejemplo, el usuario 2 ha podido utilizar el 20% de CPU y el usuario 3, por ejemplo, en la red, por ejemplo, ha podido utilizar 20 megas. Es decir, me va a mostrar de manera independiente, ¿sí? Por usuario. Ya también nosotros ahí podemos hacer un control de estos elementos, ¿no? Luego tenemos lo que es detalles. Aquí ya vean, si se dan cuenta, acá me dice, ¿no? Estado en ejecución, ejecución, ejecución. Y nombre del usuario. Acá, por ejemplo, dice nombre del usuario, es decir, quién lo está ejecutando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos el que dice System. Este de aquí
no está siendo ejecutado directamente por el sistema operativo, ¿sí? Por eso dice, no, system, no, sistema. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es el local service, ¿no? Que en este caso, pues, vienen a ser o venimos a ser nosotros, ¿no? Venimos a ser nosotros, ¿sí? Y luego tenemos, por ejemplo, local service, por ejemplo, lo que es network service. Estos de aquí, por ejemplo, se ejecutan cuando nosotros abrimos, ¿sí? Cuando nosotros abrimos cualquiera de estas aplicaciones. Es decir, se ejecutan, por ejemplo, ¿no? Yo abro el Word, ¿no? Y cuando abrimos el Word, ¿no? Como les decía hace un rato, hay complementos que se ejecutan para el correcto funcionamiento de esa aplicación. Entonces, precisamente vienen a hacer estos, los Network Service, ¿sí? Ahí está. Entonces, cada uno de ellos me representa quién lo está ejecutando y cómo lo está ejecutando, ¿no? Ahí está, ¿no? Todos dicen ejecutar, ejecución, 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 ¿no? Ahí está, por ejemplo, acá dice, no, ya suspendido, ¿no? Ahí está, quién lo está suspendiendo, ¿no? HPX, ¿sí? Y por último tenemos los servicios, ¿no? Los servicios que nos proporcionan, ya sea el mismo sistema operativo o algunas aplicaciones que nosotros hayamos abierto, ¿no? Pero generalmente estos servicios que vemos aquí son propios del sistema operativo, ¿sí? Ahí está. Entonces aquí nosotros vamos a poder visualizar cada uno de los procesos que tenemos en nuestros ordenadores, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar en la barra de tareas? Hemos visto ya que podemos anclar o tener accesos directos para las carpetas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero tener un acceso para un documento en específico? ¿Cómo haríamos eso? A ver, ¿quién me puede decir? Ya. A ver, Eli, ¿no? Eli Flemmer. A ver, ¿cómo sería? A ver, así, menciónalo nomás, por favor. A ver, ¿cuál consideras que sería el proceso? Por ejemplo. Ya, ya, muy bien. Claro. Sería una forma, ¿no es cierto? Ojo, les indiqué. Nosotros podemos tener accesos directos de distintas formas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es la que mencionaba vuestro compañero. Otra, la que les indiqué acá en la barra de tareas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, voy a cerrar esto un momento. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Ahí está. Y entramos al explorador de archivos. Y nos vamos a ir al disco D, ¿sí? Al disco D, ¿sí? Al disco D, ¿sí? Vamos a crear una carpetita, ¿sí? Vamos a crear una carpeta. Esta nueva carpeta, bueno, es una forma, ojo, que los procesos son, no es uno solo, ¿no? Tenemos distintos procesos, ¿no? Algo parecido a lo que el viejo ha dicho, ¿no? Cualquier camino lleva a Roma, ¿no? Algo parecido, ¿no? Tenemos diferentes procesos que nos va a llevar al mismo resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el disco D lo que voy a hacer es crear una carpeta, ¿sí? Y le vamos a poner el siguiente nombre. Le vamos a poner G38, ¿sí? G38. Oh, perdón. No, 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 vamos a hacerlo de la siguiente manera.
Yo le voy a poner ya, con el 999, ya, 999, y le voy a poner el nombre de Zenfoti G38. Vean, incluso, aprovechando esto, los que seguramente ya han revisado las guías, si han revisado las guías, para crear, por ejemplo, o para poder ponerle los nombres a las carpetas, a los archivos o elementos, estos tienen que tener un nombre en específico, ¿sí? No solamente es ponerle trabajo 01 o el documento, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los trabajos de tesis, ¿no? Le ponen tesis uno casi terminado, tesis uno terminado, tesis 2 corrección, tesis 3, tesis 4, tesis 5 no aprobado y así. Entonces siempre es bueno establecer los nombres eh, que van a representar al documento, ¿no? Ponerle un título, es muy importante. Y no solamente en los archivos o en los elementos, sino también en las carpetas. Ojo, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a poner las iniciales 999-Zenfoti G38. Sobre todo, vuestra carpeta debe tener este nombre, ¿no? Zenfoti G38, que es el que les va a permitir identificar a su carpeta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir esa carpeta. Vamos a abrir la carpeta y vamos a crear un par de documentos. ¿Cómo creamos documentos? A ver, ¿quién me puede decir? Ujú, ya, muy bien, claro, ¿no? Clic derecho o anti-clic, nuevo y acá está, ¿no? Todos los documentos. En este caso, por ejemplo, voy a crear uno de Word, luego vamos a crear uno de Excel, los documentos básicos, ¿sí? Por ejemplo, PowerPoint, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, ya este project y a ver, ¿qué más? Documentos de texto y ¿cuál más? Ya son todos, creo. Ya, todos esos, ya, ahí está más, formato de texto enriquecido. Ahí está. Listo. Muy bien, muy bien. Es bueno hacer los documentos que vamos a crear. Por ejemplo, voy a coger el de Word. Sí, voy a coger el de Word. ¿Sí? Y le voy a cambiar de nombre. Le voy a poner, por ejemplo, a ver, ejercicio 1 G38, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Bien, en este caso lo estamos creando directamente desde la carpeta. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero tenerlo, por ejemplo, quiero tener este archivo, ¿sí? En la barra de tareas. ¿Cómo haríamos eso? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Por ejemplo, de la siguiente manera, vean. A ver, primero voy a cerrar esto, lo voy a descerrar. Ahí está. No, no hay. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer como primer paso sería lo siguiente. ¿Sí? Samir.
Ya, ya podría ser, pero ojo, allí no estaríamos anclando el documento, sino la aplicación. En este caso vendría a ser el Word, ¿no? Sí, listo. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, muy bien. Bien, efectivamente, ¿no? Ese va a ser el proceso que vamos a hacer en realidad, ¿no? Es decir, vamos a abrir el documento, ya, porque ojo, no lo tengo aquí. Ojo, no lo tengo aquí. ¿Ya? Ahí está. Y vean, ¿ah? Bien, ahí está. Ya se abrió. Ahí está, ya está abierto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como decía vuestro compañero, ¿no? Ojo, aquí estamos anclando, ojo, ya estamos anclando las aplicaciones, ¿sí? Las aplicaciones. Ojo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo este documento de Zenfoti, ¿no? Ejercicio 01-G38, por ejemplo. Y voy a trabajar con este documento. ¿Qué es lo que hago? En la barra de tareas, sí, efectivamente, le voy a dar clic derecho o anticlic, ¿ya? Clic derecho o anticlic. Y efectivamente, vean, acá, bueno, yo por ejemplo aquí ya tengo algunas aplicaciones ya ancladas. Por ejemplo, esta que ya no lo necesito. Ya, pero vean, acá ya tengo algunas aplicaciones ancladas. Pero del mismo modo tengo otras. Y vean, acá dice anclado y recientes. Ya, anclados y recientes. Entonces vean, esta lista, a ver, vamos a ver si me permite. Ya, listo. Esta lista de acá, ojo, esa lista va a quedar anclada, es decir, va a quedar fijo allí. Yo puedo abrir 20, 30, 40 o 100 documentos y esa lista que estoy mostrando ya no se mueve, ¿sí? Ya no se va a mover. Esta otra lista, ¿sí? Esta otra lista, esa sí se va a modificar constantemente. Por ejemplo, hoy día he abierto esos documentos y el día de mañana, por ejemplo, abro otros 20 documentos, esa lista se va a actualizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que trabajar con este documento, ¿sí? Con el que acabamos de crear. Tengo que trabajar. Entonces, estar entrando al escritor, perdón, al explorador de archivos, estar buscando la unidad, en qué disco, en qué carpeta, ¿no? Puede que me lleve un poco más de tiempo. No es lo podemos perder, no sabemos exactamente dónde lo hemos guardado, porque lo hemos guardado sin saber, es decir, lo hemos guardado por guardar, en otras palabras, ¿ya? Muchas veces hacen eso y hay que quitarse ese mal hábito, ¿ya? Acostúmbrense siempre a tener una carpeta o las carpetas donde corresponden cada archivo. Por más de que sean archivos que lo voy a utilizar hoy día nada más voy a utilizar esto, igual, porque después no saben dónde lo han descargado y lo único que va a hacer es, como ha sido un archivo de un día, ese archivo va a seguir ocupando un espacio de almacenamiento en nuestro disco. No hagan eso. Acostúmbrense siempre a tener una ubicación para cada tipo de archivo que utilizan o que descargan. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Este documento, por ejemplo, que dice ¿no? ejercicio 01-G38, lo voy a utilizar. Voy a trabajar con este archivo, no sé, los próximos 5 meses, por ejemplo.
Para no estar buscando, abriendo y por ahí me olvido dónde lo he guardado, ¿qué puedo hacer? Vean, al costado derecho de esta opción o de este nombre de archivo, dice anclar a esta lista. Sí, anclar a esta lista. Es decir que, es decir que, si yo le doy clic aquí, vean a dónde se va. A la lista de los anclados. A la lista de los anclados. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, por más de que yo abra 20 o 50 o 100 o 200 documentos nuevos, les vuelvo a repetir, esta lista ya no se va a actualizar. Ojo, estoy hablando desde la barra de tareas. Entonces, ya es una forma de anclar los documentos. Ojo, y esta opción no solamente lo tenemos en Word, lo tenemos en bloc de notas, tenemos, por ejemplo, en documentos adicionales, vean, por ejemplo, acá anclado y recientes, puedo abrir, por ejemplo, este de aquí, igual, vean, tenemos ahí cualquier otra aplicación, ¿sí? Entonces ya es una forma de guardar y de tener un acceso directo a las aplicaciones. Esa sería una forma. Otra forma sería en el escritorio. Pregunta, levanten la mano los que tienen archivos. Ojo, estoy hablando de archivos, no de accesos directos. Archivos o documentos, ¿sí? Documentos como estos en el escritorio. A ver, ya, muy bien. Jalados, van a perder su información ahora. No es bueno guardar estos documentos en el escritorio, y más aún si son importantes. Si son documentos ya que, no sé, por una emergencia lo he guardado ahí, que después lo voy a eliminar, ya, puede que sea. Pero si van a ser documentos con los cuales voy a trabajar constantemente, o es información o documentos importantes, no los puedo tener pues a simple vista. ¿Ya? Mucho ojo con eso, mucho cuidado con ese tipo de documentos. ¿Ya? Uno, no es bueno guardarlo en el escritorio. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso, ¿no? Todo esto viene a ser mi disco C. Ojo, el disco C, el escritorio, perdón, el escritorio se encuentra en el disco C, ¿ya? Se encuentra en el disco C, ¿ya? ¿Qué sucede? En el disco C ya es la unidad donde precisamente, ¿sí? Donde precisamente se van a guardar, ¿sí? O se va a almacenar todos los programas, por ejemplo, que nosotros instalamos, ¿sí? Todos los programas que nosotros instalamos. Pero, ¿qué sucede? Para poder abrir un programa, ¿sí? Este espacio de almacenamiento, ¿sí? O, perdón, para poder abrir el programa, ¿sí? El programa, este programa necesita de un espacio, ¿sí? Es algo así como, por ejemplo, ¿no? Estamos en una habitación donde solamente entran 10 personas, ¿sí? 10 personas. Si yo traigo
a una onceava persona, lógicamente, ¿cómo va a estar esta habitación? Va a estar repleta y no va a haber espacio para que posiblemente esta onceava persona pueda ingresar, ¿no? Entonces, algo parecido pasa con la unidad C. La unidad C es la que va a permitir de que los programas puedan trabajar adecuadamente, es decir, perdón, tengan el espacio necesario, si tengan el espacio necesario para que todos sus componentes, todos sus elementos puedan funcionar. Por ejemplo, si yo estoy abriendo el Word, ¿no? Si yo estoy abriendo Word, uy, no sé, ya, ya, por ejemplo, ya, un PowerPoint, por ejemplo, ya, ya, por ejemplo, PowerPoint, ¿no? Yo necesito un espacio para que estos componentes o estas herramientas puedan trabajar adecuadamente, ¿sí? Tengan un espacio libre donde puedan moverse, en otras palabras. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo mi disco C que se encuentra ya repleto, ojo, no solamente por las aplicaciones o programas que estoy abriendo o que he instalado, cuando yo quiera abrir el Word o cualquier otra aplicación, de cualquier otra aplicación, ¿no? Simplemente pues no va a tener el espacio suficiente, ¿sí? No va a tener el espacio suficiente para que esta aplicación pueda trabajar adecuadamente. ¿Qué va a pasar? Simplemente no va a abrir, ¿sí? No va a abrir. Entonces no es bueno pues de que nuestro disco C esté repleto, ¿sí? Esté repleto, ¿ya? Entonces, para las personas que, por ejemplo, tienen documentos como estos en el escritorio, ¿sí? Empiecen y acostúmbrense a guardarlo en una carpeta en el disco D. Ojo, tenemos de dos a tres particiones en nuestros ordenadores. Entonces, aprendan a utilizar uno de ellos. Utilicen, que no esté de adorno, ¿sí? Porque después cuando quieran trabajar o abrir algún otro programa, no les va a permitir que su disco se pues, va a estar repleto, no va a tener ese espacio, ¿ya? Sí, Danica y Luis, sí, a ver, ¿qué duda tienen? A ver, Danica, sí, levantarle la mano, levantado la mano, ya, sí, Luis. Ujú. ¿Cómo? Sería bueno que lo particiones, ¿no? Pero si solamente tienes el disco C, en todo caso, pues supongo que el disco C tiene una gran capacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo me voy aquí, vean, ya, no vean, ¿no? Yo por ejemplo tengo dos unidades, ¿no? Ahí está. Pero si por ejemplo, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Si solamente tengo un disco, en- el disco C, por ejemplo, este debe duplicar seguramente el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, si yo tuviese un solo disco, mi disco tendría que ser de, ¿cuánto? Casi 500 gigas, medio tera, ¿no? Por ejemplo. Entonces tendría ya que organizar mis documentos allí, ¿no? Eh, yo personalmente, bueno, no sé, esto ya depende de cada uno, ¿no? Yo personalmente aconsejo y sugiero que se trabaje siempre con dos unidades. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a formatear mi máquina, ¿no?
si yo voy a formatear mi máquina, generalmente la limpieza se hace en el disco C, por el cual, sí, por lo cual mi disco D, sí, no lo tocaría. Entonces, esto evitaría que yo pierda información de mi disco D, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos tienen hasta tres particiones, o en tu caso como por ejemplo, ¿no? Una sola partición. Posiblemente lo hayan hecho una sola partición por la capacidad de disco que tengas, ¿no? Posiblemente sea por ello, ¿no? Entonces, si ese es el caso, para todos en realidad, siempre es bueno tener un backup de nuestra información, ¿sí? Un backup de nuestra información, ¿sí? Acostúmbrense siempre a guardar su información y más aún la información que consideren importante. Acostúmbrense siempre a guardarlo de dos a más sitios, ¿sí? De dos a más sitios. Eh, a ver, mm, por ejemplo, este, ¿quiénes han visto la película de Toy Story 2? Dos o tres. Ya, ¿quiénes han visto las películas de Toy Story? Ya, todos, ¿no es cierto? Díganme, una sola película, ¿cuánto tiempo creen que haya durado en ser elaborada? Aproximadamente. Ya. ¿Segura? ¿Quién ha visto la última película de Pinocho? De este, desde el Toro. No me acuerdo su nombre. Guillermo del Toro. ¿Quién ha visto su última película? ¿Cuánto tiempo creen que haya tenido que trabajar en esa película? Por ejemplo, ya, algo así, ¿no? 10, 15 años creo que fue, ¿no es cierto? 15 años. ¿Ha sido 10? Ya, 15, ya, lo dejamos en 15. Díganme, por ejemplo, estando, por ejemplo, en el año, o sea, en los 10 primeros años, ¿no? Teniendo ya casi ¿cuánto? El 70% de la película, ¿no? Ya grabado, con todo, ¿no? El 70%. Imagínense que por accidente, ese 70% de la película de Pinocho, ¿no? Se haya borrado, lo hayan eliminado. ¿Qué creen que hubiera pasado? A ver, ya. A ver, sí, efectivamente, ¿no? Quedan siempre, como dices, ¿no? Restos. Pero, a ver, para que se entienda esta parte. Primero, eh, nuestros ordenadores, ¿no? El disco, si se daña nuestro disco, ¿sí? Si se daña nuestro disco, la posibilidad de recuperar toda la información, es decir, el 100%, es cero, para empezar. Dos,
un archivo, ojo, solamente un archivo, no solamente, eh, no se va a recuperar al 100%, se podrá recuperar un 20, 40 y en el mejor de los casos un 60%, en el mejor de los casos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Yendo a la pregunta de vuestro compañero, dependiendo de cómo se haya eliminado, ¿no? Ya lo voy a poner de esta manera, es que se puede recuperar, se podría recuperar, pero hay casos en los que no, ya no. Y es precisamente pues lo que ha ocurrido con la película, por ejemplo, de Toy Story, ¿no? Toy Story 2, si no me equivoco, ¿no? Que ya tenían prácticamente más del 90% de la película. ¿No? Esa película, ojo, no ha sido elaborada en meses, ¿ah? Han sido elaborados en años. Creo que les ha tomado 5 o 6 años, si no me equivoco. Pero bueno, muy aparte del tiempo. ¿Qué ha pasado? El encargado elimina el archivo accidentalmente y elimina todo el trabajo de todos los años. Y no tenían cómo recuperar, ¿no? No tenían cómo recuperar esa información. Por eso les digo, no, o sea, todo depende de cómo lo hayan también eliminado. Hay formas, ¿no? Hay formas de recuperar, hay formas de eliminar los archivos, los elementos, ¿no? Sin embargo, gracias a una empleada que estuvo trabajando anteriormente, la cual, según la leyenda, ¿no? Dejó de trabajar por motivos de salud. Esta señora tenía en su domicilio el 60% de la película, ¿ya? El 60% de la película. Imagínense el tiempo que se han ahorrado por recuperar esa información, ¿no? 60% del trabajo, ¿no? Entonces, tener resguardado la información, tener los backups de nuestros archivos, de nuestros documentos, y más aún si son archivos muy importantes, ya resguarda nuestro trabajo. Los que están haciendo tesis, por ejemplo, no se acostumbren a guardar solamente en un lugar. Por ejemplo, no leí en noticias, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Es más, ni siquiera una sola vez. Por ejemplo, bueno, son noticias que constantemente se dan, ¿no? Que entran a las casas a robar y todo eso, ¿no? Imagínense a esta persona que le han robado su portátil o su ordenador con toda la información de su trabajo. Imagínense, ¿qué es lo que más cuesta? O sea, ¿qué es lo que cuesta recuperar? No es el ordenador, no es la parte física, ¿ya? Al final de cuentas, eso se recupera, ¿no? Cuesta un poco más, sí, efectivamente, ¿no? Pero se recupera al final, ¿no? Pero lo que difícilmente recuperamos, y no solamente por el hecho del tipo de trabajo, sino por el tiempo que nosotros, ¿no? le damos ese trabajo, ¿no? Entonces, imagínense perder, por ejemplo, en un trabajo de tesis bien elaborado que le ha podido tomar un año y volver a empezar eso. Es un año perdido, ¿no? Entonces siempre es importante, chicos, y acostúmbrense a eso, de que la información, si más una información importante, información relevante, ¿no? Lo tengan resguardado no solamente en una sola unidad, sino en diferentes dispositivos. Para eso pues tenemos lo que es el almacenamiento en la nube, tenemos los discos externos, ¿no es cierto? Acostúmbrense a eso, ¿no? Acostúmbrense a eso.
Por ejemplo, si mi disco D, o por ejemplo, no, perdón, si solamente tengo una unidad, por ejemplo el disco C, ¿no? El disco C, y accidentalmente, no sé, se ha golpeado mi portátil, ¿habría forma de recuperar? Sí, pero no del disco C, sino de mi otra unidad, más no del disco C, ya es muy difícil recuperar. De mi otra unidad, sí, habría la posibilidad. 40, 60%. Ya con un poco de suerte, tal vez hasta un 70%, dependiendo qué tan dañado esté mi disco, ¿no? Porque si se daña el sistema operativo, ya no, el propio sistema operativo no se recupera, ¿no? Tendríamos que volver a instalar. Entonces, siempre es bueno tener dos unidades, no es lo aconsejable, ¿no? Y también del mismo modo, eh, tener un resguardo de toda nuestra información, y más aún información importante, información relevante, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no? Vean, recomendación, no utilicen el escritorio para guardar información o para guardar archivos o elementos como estos. No es aconsejable. Dos, si quieren, por ejemplo, tener sus archivos en el escritorio, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿qué viene a hacer este icono? Exacto, es un acceso directo. Y podríamos tener acceso directo de nuestros archivos, de nuestros elementos. Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien, Luis. Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bien, a ver, Luis, a ver, ¿tú podrías por favor darnos el ejemplo? A ver, por favor. A ver, ya si quiero tener mi archivo en el escritorio, ojo, le vuelvo a repetir, no es aconsejable llenar el escritorio porque es parte del disco C. Si llenamos el disco C, nuestro disco C o cuando querramos abrir algún programa no va a tener el espacio suficiente para que pueda trabajar. Es más, ni va a abrir, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es crear un acceso directo, ¿no? Si es lo que- ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente Bueno, en caso de Windows, ya en caso de Windows, ¿no? Lo que haríamos es lo siguiente, darle clic derecho, ¿sí? Clic derecho, ir a nuevo, y aquí tenemos esta opción de acceso directo, ¿sí? Acceso directo, ¿no? Le damos clic y nos va a mostrar esta ventana. Ahí está, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué elemento deseas crear un acceso directo, ¿no? Aquí le ponemos en examinar y buscamos nuestro documento. En este caso se encuentra pues en el disco de equipo, disco de Zenfone G38 y ahí está. ¿Sí? Lo vamos a ampliar esto un poco. Ya, listo. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Un disco de mi carpeta de Zenfone y seleccionamos el archivo. Ojo, es el archivo. ¿Ya? Simplemente lo seleccionamos, le damos a aceptar. Ahí está. Ya se encuentra la ubicación. Ojo, le ponemos siguiente y acá dice no escribe el nombre para este acceso directo. Lo podemos dejar con este nombre o si deseamos lo podemos cambiar, no hay ningún problema. Yo en este caso lo voy a dejar con el mismo nombre y le voy a poner finalizar. Y ven la diferencia. ¿Son iguales o no son iguales?
¿Son o no son iguales? Exacto, ¿no? Acá tiene esta flechita y acá no, ¿no? Vamos a jugar a encontrar las 7 diferencias ahorita. Ya, vea, efectivamente, ¿no? Este simbolito que vemos ahí es el que me permite identificar de que este archivo, ojo, es un acceso directo, ¿ya? Ahora vean, lo voy a abrir acá. A ver, por ejemplo, vamos a hacer la comparación acá. A ver. Este de aquí, bueno, tiene 0 bytes, ya, no importa. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir este documento, ¿sí? Ojo, estoy abriendo, a ver, de nuevo, ¿ya? Ojo, estoy abriendo el acceso directo, que está en el escritorio, este de aquí, lo estoy abriendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a insertar un texto. Por ejemplo, le voy a poner el siguiente. Igual, ustedes si desean lo pueden copiar cualquier texto, no hay ningún problema. Ya, por ejemplo, voy a poner 8,10, por ejemplo. Y listo. Bien. Me muestra un texto aleatorio, ¿sí? Ya, un texto aleatorio. Y lo voy a guardar, ¿sí? Lo voy a guardar. Lo guardo y lo cierro. Ahora sí. Vamos a ver las propiedades. Ya vean, que por ejemplo pesa 12,9, ¿sí? Y ahora vamos a ver la comparación con el acceso directo. Ahí está. Bien, lo voy a poner esto más acá para que se vea. Listo. Muy bien, quiero que comparen esto, ¿no? Esto de aquí y esto de aquí. ¿Sí? Este de aquí pertenece, vean, al acceso directo. Y este de aquí al archivo de nuestra carpeta. Y ven la diferencia. ¿Sí? Este acceso directo siempre va a tener un peso menor. ¿Sí? Acá 686 bytes nada más. Y acá ya está con kilobytes, ¿no? O 13.300 bytes. Bien, ¿no? El doble prácticamente. Bien, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso solamente es un acceso directo. Y es lo mismo que pasa con los iconos de los escritorios de los programas que vemos. Si yo tengo un icono de Word, por ejemplo, en mi escritorio, entonces mi Word pues, no va a pesar las 4 gigas que generalmente me muestra, ¿no? Al instalar, por ejemplo. Es un acceso directo nada más, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros queremos tener nuestros documentos en nuestro escritorio para tener un acceso más rápido, podríamos aplicarlo de esta manera, ¿no? Por ejemplo. O podríamos anclarlo en nuestra barra de tareas. Y si se trata, por ejemplo, de carpetas, también, ¿ya? También. Entonces son algunas características, ¿sí? Del sistema operativo, en este caso de Windows. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, nos quedamos aquí. Ya llamé a Lisa.